Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rey. Gracias, Rey, por este día, Rey, que nos dejaste llegar hasta fin de semana, Rey, porque estamos aquí reunidos aprendiendo de tu palabra, Rey. Vamos a aprender una nueva pieza, Rey. Te pido que ilumines a los profesores para que enseñen tu palabra, Rey. Habla tú a través de ellos, Señor, para que tú seas el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, Señor, para seguir en tu camino de rectitud y de vida, Rey. Por favor, bendícenos, Señor, bendice a sus familias, bendice a los que no se pudieron conectar, Rey. Gracias por este día, Señor, y que se nos quede para poderlo estudiar más a fondo y tener más hambre de tu palabra, Rey. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, Ari. Y sí, como oraste, sobre todo el día de hoy, espero que sea Dios que hable a través de lo que vamos a aprender para que solamente sea Él quien nos diga y que no haya nada de lo que yo crea que es correcto. Eh, Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está, ya lo tengo. Ok, pues bienvenidos nuevamente a una clase, a una pieza del rompecabezas basado en el Instituto Bíblico Virtual descubrelabiblia.org. Estamos en esta serie que se llama La Biblia en 66 piezas y hoy nos toca el libro de Abdías, la pieza número 31 de 66. Y a manera de repaso, ya saben que nuestro texto introductorio de la serie, no del libro, sino de la serie es porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es lo que eso es lo que hemos estado tratando de comprobar a través de todo el estudio, cómo hemos visto cómo naciones y reinos van y vienen, y la grandeza de los imperios también va y viene, algunos suben, algunos bajan, pero la historia del pueblo de Dios continúa y eso es lo que nos transmite este texto que nos hemos dado cuenta hasta ahora que ha funcionado. Veamos en el libro de hoy si sigue funcionando. Ya les puse un videito como para entrar en contexto. ¿Qué tiene que ver la historia? ¿Alguien sabe en qué libro está la historia que vimos ahorita en el video? Para los que están viendo la grabación, voy a poner el video en la descripción y es un video de la historia de Esaú y Jacob. ¿En qué libro se encuentra? Es En en, Génesis, en Génesis, creo. en Bereshit. Génesis capítulos 25 y 20, del 25 al 27. Ahí pueden ir a leer la historia, pero ¿qué tiene que ver con el libro de hoy que nos toca? Si el libro de hoy es Abdías y ya está el 31, Génesis es el 1 y Abdías es el 31. ¿Qué tiene que ver? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita con, a ver, Gina, tú dime, Gina. Porque el título dice La humillación de Edom. Humillación de Edom, ok. Edom, ¿qué tiene que ver Edom con Esaú y Jacob? Ahorita vamos a ver. Recordando un poquito de la historia a manera de contexto, primero tenemos a Abraham, ya después de la creación del hombre y el diluvio, etcétera, etcétera, Dios escoge a un hombre que se llama Abraham y Abraham tiene un pequeñín que se llama Isaac y luego ese pequeñín se hace ya no tan pequeñín, se casa y tiene un hijo a los 60 años, pero ¿qué vimos en la historia? Que, oh no, no era un hijo, eran dos hijos. Y esos dos hijos fueron Jacob y Esaú. Y aquí es donde aquí es donde vemos qué tiene que ver Edom, la profecía de Abdías que habla de Edom con Esaú, que a Esaú se le puso el nombre pero aquí ya se me salió, el nombre de Edom Edom por rojo. por rojo, por rojizo, exactamente. Y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Más adelante, en el episodio, a Esaú se le empieza a decir Edom en el episodio de las lentejas. Cuando compra las lentejas con su primogenitura, ahí dice que se le pone por sobrenombre Edom, porque las lentejas eran rojizas también. Y
a Jacob se le cambia el nombre después de que ya hay un pleito ahí, se pelean los hermanos porque Jacob se queda con la primogenitura y le quita la bendición a Edom. Edom se pone muy triste y más bien muy enojado. Bueno, primero llora, luego se enoja muchísimo y dice, cuando mi papá se muera, voy a matar a mi hermano. Y entonces eh, Jacob tiene que huir a la tierra donde está su tío y en el camino, pues es donde se encuentra con Dios y le cambia el nombre. Así que esos son los nombres de los hermanos y esos son los nombres de los pueblos que descienden tanto de Jacob como de Esaú. Venga, Ari, ¿qué pregunta o comentario? Un comentario. Ahorita que recuerdo y estos dos pueblos iban a estar en pelea, ¿no? En la Sí, actualidad podríamos decir que Edom serían los palestinos, porque estos eh, siempre están en pelea con Israel, de que quién se queda con el territorio y así. sí, siempre están, bueno, que también a este Ismael se le dijo que siempre iba a estar en pleito con Israel, con la descendencia de Isaac, ¿no? O sea, con este hermano. Aquí no puse al otro hermano porque pues, no viene al caso en este contexto que estamos viendo. Yo creo que no podríamos decir que Edom son los palestinos. Hay algunas, sí, yo creo que la idea que más he escuchado es que Edom es Roma y si se van ahí a la pieza del rompecabezas en el Instituto Bíblico, ahí básicamente se describe a Edom como Roma, aunque también se da otra postura en donde Edom podría ser los la descendencia de Herodes. ¿Sí se acuerdan que los Herodes que estaban gobernando a los judíos, o sea, que eran los ¿cómo se llaman? Pues sí, los jefes de los judíos en el tiempo de que vino Yeshua, ellos eran descendientes de Edom, ellos eran edomitas. Entonces, se habla también de que hoy en día hay un grupo se les conoce como sionistas, y que ellos son los que controlan, el- o sea, se hacen pasar por judíos, pero en realidad son como un símil de Herodes, en donde gobiernan al pueblo, pero ellos mismos son como de otra descendencia. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tienen en su mente los edomitas, o sea, qué es lo que ellos traen en su naturaleza, por lo cual van a ser juzgados, que es lo que vamos a ver en el libro de Abdías, pero podría ser que Edom es Roma, así como lo plantea la pieza en el Instituto Bíblico, y también da la posibilidad de que pudiera ser, ahí mismo en el instituto, de que pudieran ser los sionistas que gobiernan al Estado actual de Israel o al pueblo de Israel, pero que ellos mismos se hacen pasar por judíos o se llaman judíos o pretenden ser judíos de nombre, cuando en realidad pues lo que hacen es todo lo contrario y quieren simplemente destruir a la nación de Israel y bueno, pues, hacer lo que hicieron los antiguos en la Torre de Babilonia, en la Torre de Babel, perdón, que tomar el reino y tomar la autoridad en sus manos y decir que no necesitan a Dios y que el hombre es autosuficiente. Entonces, ¿quién será Edom en el final de los tiempos? Hay controversia. Pudiera ser, como dice ahí la Iglesia Católica, pudiera ser el Estado sionista, pero lo que sí vamos a ver es que hay ciertas características que nos revela el libro de Abdías, que habrá, y hace una comparación de Edom con todas las naciones. O sea, básicamente el libro de Abdías nos hace saber que hay dos bandos. ¿Quién sabe quién sea Edom? Pero lo que sí podemos saber es quién es Israel. Y el que no es Israel lo mete como en la misma canasta. Todos son Edom si no hacen lo que Israel debe hacer. Entonces, hoy te vas a dar cuenta que no importa quién sea Edom, tú puedes ser Edom o tú puedes ser Israel. Entonces, ahí es donde está la controversia. Vamos a ver aquí históricamente qué fue lo que pasó, por qué un juicio tan duro contra Edom, siendo que también se le dio una bendición. Sucedieron ahí algunas cosas en el relato de Génesis entre los dos hermanos. El chiste es que Esaú se va y ya se aparta totalmente de la familia y ya la historia se enfoca totalmente en Jacob
y en sus 12 hijos y su descendencia. Y Edom básicamente pues dice que se va a vivir a otro lugar lejano y luego sigue apareciendo en la historia, pero ya como pueblo y ya no tiene mucho que ver con bendición ni con llevar la palabra de Dios ni nada de eso. Gracias. Sí, gracias, Ari. Muy, muy puntual tu pregunta y súper bien encajada aquí con todo el tema que estamos viendo. Eh, Alguien que me ayude a leer. Tengo estas 4 citas, bueno, tres citas en pantalla porque Abdías es el estudio de hoy, que también es referente a lo que hizo Edom, por lo cual Dios lo juzga. Pero un poquito de contexto también encontramos en el Salmo 137 del 7 al 9. Si alguien me ayuda con ese, y venga Judith. Segunda cita, Gina, Ezequiel 35 y alguien con Amós, ahorita que levanten su manita, alguien más que quiera ayudarnos con Amós 1, 11 y 12. Venga, Judith, te escuchamos con el Salmo 137. Dice, oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Gracias. Entonces ahí está diciendo que cuando estaban en apuros, el Salmo 137 habla sobre el exilio a Babilonia y que cuando estaban en apuros los israelitas, los edomitas, en lugar de ayudarlos como nación hermana o como pueblo hermano, lo que hicieron fue burlarse de ellos y jactarse, ¿no? Como, qué bueno que te está pasando esto. En Gina, Ezequiel 35, nada más déjame decirte qué versículo, creo que es a partir del versículo 10 donde viene más puntualmente. O sea, creo que todo el capítulo habla al respecto, pero si me ayudas a leer a partir del versículo 10 estaría muy bien. Bueno, listo. Por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y tomaré y tomaré posesión de ellas estando allí Yahweh. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo soy el Señor, he oído todas tus iniquidades, todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho el Señor, para que toda la tierra se regocije. Yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Va, muchas gracias. Pues aquí está repitiendo, ¿no? Y dando un poquito más detalle de lo que pensó Edom cuando hubo sufrimiento o cuando llegaron las naciones a atacar a Israel. Y lo que vemos aquí es que este resentimiento, este celo que tuvo Esaú por haber perdido la primogenitura que él mismo desechó, pero que después quiso recuperar, esto lo transmitió a su descendencia y su descendencia lo hizo propio, ¿no? O sea, se pintaron bandos y Edom tomó esta actitud siempre de menospreciar a Israel y de verlo con celo, con desprecio. Y pues aquí está diciéndole Dios en Ezequiel eh, que algún día lo va a juzgar. Amós 1 del 11 al 12, si alguien me ayuda también leyéndolo, por favor. ¿Cuál, perdón? Amós 1, versículos 11 y 12. Amós es el libro que está
antes de Abdías, o sea, el libro que vimos la semana pasada. A ver, Judith, venga. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo defecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Y perpetuamente ha guardado el rencor, lo que les decía, que aquí pues se adueñaron de este sentimiento de rencor y siempre los vieron con rencor, con odio. Y bueno, Abdías, que vamos a leer, vamos a hacer algo nunca antes hecho en este grupo, vamos a leer todo un libro, todo el libro de Abdías, nos lo vamos a echar completito, así que cuidado y ahí aguanten. En realidad son 21 versículos, por eso lo vamos a leer todo, pero más adelante vamos a ver. Antes de pasar ya a los detalles del libro, les voy a enseñar, déjenme ver si encuentro dónde estoy. No encuentro mis controles de Zoom, puede estar, creo que van a estar aquí. Miren, voy a dejar de compartir tantito porque antes de continuar voy a mostrarles un poquito de contexto. O sea, continuando esta idea de contexto, vamos a ver si tengo por aquí. Esta. Pero no sé cómo compartir solo una pestaña. Bueno, no pasa nada. Voy a compartir toda la ventana y ya de aquí me paso a todo lo demás. Ok, ahí están viendo un mapa, ¿cierto? Este mapa, creo que vamos a ver primero a ver quién encuentra Edom primero. Está muy difícil, ¿verdad? Pero ahorita les digo dónde está porque está, pues obviamente lleno de nombres y demás. Aquí está Edom. Aquí está el lugar en donde se asentaron los edomitas, a donde se fue Esaú, y ahí se asentó. Aquí está la geografía de Israel. Este es el pueblo de Israel. eh, y ahorita vamos a ver, o sea, nada más les muestro este mapa para que vean dónde está Edom y luego les muestro también que es ya en la época de los reyes, específicamente en el reinado de Salomón. Aquí están los edomitas. Y este reino de Edom, parte de la historia también es que Edom fue por un tiempo, estuvo sujeto a la casa de Judá y eran tributarios de Judá. Entonces, ellos tenían que rendirle cuentas al rey de Judá y por ahí hay una historia también donde van a el rey de Israel, ya cuando están separados los reinos, va el rey de Israel con el rey de Judá y le dice que tienen que ir a pelear contra los moabitas y le van con el rey de Edom y ni siquiera le preguntan, o sea, van por él y le dicen, oye, vente a la guerra con nosotros y se va con ellos y entonces van y consultan al profeta Eliseo y el profeta Eliseo les dice que básicamente, o sea, el rey de Israel era el hijo de Acab y que también hizo lo malo ante los ojos de Dios y entonces básicamente el profeta Eliseo les dijo que solo por misericordia de Dios los iba a librar de esa guerra porque Moab estaba bien armado. Y entonces ya hace ahí un milagro no sé si han escuchado hablar de Petra y de los cañones que hay por ahí, pero si no, está esta imagen, este es el tesoro de Petra, este es como un edificio de los que había ahí. Aquí está la geografía de Israel moderna, este es un mapa interactivo de Google Maps, este es Israel y aquí está Jordania y Edom, el territorio de Edom, que está aquí al sur del mar de Galilea, o del mar Muerto, perdón, está en esta parte. Entonces dice que en estos cañones que son de piedra rojiza, hubo un milagro en donde Dios hizo descender agua sin que hubiera lluvia, que se llenó de agua y entonces los moabitas con el resplandor de la luz del sol y el reflejo de las piedras, vieron como un río de sangre y entonces pensaron que
era sangre de los ejércitos israelitas, o de Judá, de Israel y de Edom, y entonces fueron rápido a agarrar el botín según ellos, pero lo sorprendieron porque en realidad no estaban muertos, sino que estaban vivos. Bueno, es una historia ahí nada más para que sepan que Edom se ha estado mencionando a lo largo de la historia de la Biblia y pues hoy en día está justo aquí en Jordania, en lo que es Jordania, todo este territorio de aquí. Incluso creo que hay una descripción que dice que desde este mar hasta este golfo de aquí. Entonces era una región grande y ellos se jactaban mucho de sus construcciones en las cuevas, en las piedras, que eran bastante seguras. Y ahorita vamos a ver también la profecía de Abdías qué dice de eso. Y nada más me voy a alejar un poquito para que sepan qué tan lejos estamos de allá. Nosotros vivimos, bueno, yo aquí estoy, y nosotros vivimos en esta parte del mundo y ellos están en el otro lado del mundo. Un poquito de geografía ahí también para que sea entretenida la clase. Y ahora sí vamos a continuar con la presentación. Ahorita les paso la presentación. Listo. Solo quería que vieran los mapas para que no solo sean palabras, sino también imágenes. Continuamos. Aquí está una línea del tiempo, espero que la vean clara. Yo la puse así lo más grande que pude y espero que se vea claro, pero ¿se acuerdan que la última vez que me tocó la clase les dije que les puse como una línea del tiempo de los reyes, así como muy, muy confusa? Bueno, encontré esta imagen que justamente los trae todos por orden. A mí me faltó poner esto de la etapa de anarquía y como aquí donde no hubo rey, pero no sé por qué lo pusieron así. Yo la vez que lo puse fue de lo que fui leyendo del relato. Aquí a lo mejor hay otra información que se consultó de otras fuentes, pero en el relato bíblico, pues así como se los di, así era. Y aquí como que hay un poquito de desfase de fechas. No pasa nada, el chiste es que veamos todo el cronograma de los reyes que hubo en Israel, en azul, en amarillo, en los de Judá y los profetas. Entonces, se cree de este personaje Abdías, o sea, porque estamos todavía en el contexto, si lo checan aquí no, creo que no está, aquí están viendo mi mouse ahora sí. Aquí está el profeta Abdías, en inglés es Obadiah o Obadiah, y está colocado aquí contemporáneo con Jeremías, con Ezequiel y con Daniel. Esta es una de las posibilidades, que él haya sido contemporáneo de ellos. Y otra historia, también lo van a ver ahí en la pieza en el Instituto Bíblico, dice que fue en el tiempo del rey Acab, que se menciona que había un sacerdote o un profeta que se llamaba Abdías, igual. Sin embargo, yo me inclino más por esta postura, por lo que acabamos de leer en Ezequiel de, y lo que también dice Jeremías, o sea, porque son temas muy, muy similares. Lo que trata Abdías de lo que está diciendo Ezequiel del juicio de las naciones y de Jeremías también que habla del juicio de las naciones. Entonces, yo creo, o sea, yo me inclino más por esta postura, pero también sepan que está la postura de que este Abdías profeta es el mismo Abdías que se menciona por acá, que obviamente no está aquí en esta línea de tiempo, pero si van al relato de Segunda de Reyes, capítulo 2, me parece que está, ahí está también un Abdías que pudiera ser. Por ahora, vamos a pasar a la descripción general del libro. Abdías, que así se escribe en hebreo, y se dice Obadia, Obadia, que quiere decir siervo del Señor. Abdías es uno de los profetas menores y es el libro más corto de el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que conocemos como Antiguo Testamento. El autor del libro, pues obviamente Abdías, o bueno, no es obvio, luego hay libros que tienen el nombre de una persona y los escribe otra persona, pero en este caso Abdías escribió su propio libro y la fecha aproximadamente entre el 592 y el 586, que es lo que tenemos por aquí.
Puse 586 porque fue la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia fue en el 586. Entonces, o sea que fue la primera vez que los saquearon los babilonios. Entonces, tuvo que haber sido antes de eso. Y la extensión del libro son 21 versículos. Ari, ¿Por qué dices que Abdías era un profeta menor? ¿Porque nada más tiene un capítulo? sí, por la extensión del libro. Acuérdense que vimos que los profetas mayores no es porque hayan sido más importantes, sino porque tenía mucho más contenido su profecía y los profetas menores son los que, pues, su mensaje es mucho más directo. ¿Como el de Isaías? Moisés es mayor, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, o Daniel no me acuerdo si era profeta menor, porque, No, no se consideraba profeta, más bien. pero en su libro sí está dentro de los profetas. Mm, creo que mayor. Era un sabio. Ahí está Gina que le tocó ese libro, a lo mejor ella nos puede recordar. Bueno, por cierto, esta vuelta por la Biblia, este tipo de estudio, me ha estado sirviendo mucho, ha sido la vez que más profundidad he alcanzado en el estudio de la Biblia y espero que para ustedes sea de la misma forma. Porque, o sea, solamente porque al final vamos a ver que hay un versículo, no me acuerdo dónde, ahorita a ver si lo sacamos, en donde dice que, sí, ya me acordé, es en una carta de Pablo, ahorita, Pablo o Pedro, no me acuerdo, ahorita les digo, ahorita que vayamos a leerlo, y les digo por qué es importante. Estructura general del libro son dos secciones. La primera sección de los versículos 1 al 14 son las acusaciones contra Edom. Y la sección número 2, ahí como pueden ver en pantalla, versículos 15 al 21, habla sobre el día del Señor. Y la clase del día de hoy, ya sé que ya llevamos 26 minutos en la pura introducción, pero va a estar muy interesante, más de lo que ya ha estado hasta ahora, si así les ha parecido. Vamos a ver cosas muy prácticas y vamos a ver cosas muy importantes para nuestra comprensión de las escrituras. Ok, pues vamos a entrar ya de lleno a la sección número 1 y en realidad no, va a ser cortito, o sea, solo tenemos 21 versículos y yo creo que de una vez, sí, voy a leer toda la profecía de una vez antes de entrar a la división de las secciones y después ya analizamos de qué se trata todo. Dice versículo 1, visión de Abdías. El Señor me ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esto es lo que les decía de que hicieron sus viviendas en las cuevas y que pensaban que estaban bien seguros. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. O sea que no se puede entender por qué los aliados los traicionaron. No haré que perezcan en aquel día, dice, no haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban
extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, de su quebranto, perdón, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, en el día de angustia. Aquí termina la primera sección y continuamos con la segunda, que ahí en su Biblia debe decir la exaltación de Israel. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Y ahí termina, ahí apunten un libro más a su lista de libros leídos este año. Profecía de Abdías, libro de Abdías. Ok, vamos a entrar ahora sí a desglosar la sección 1, versículos del 1 al 14, ahí para que lo recuerden, las acusaciones contra Edom, y el subtítulo que vemos en la Biblia es la humillación de Edom. ¿Por qué se va a humillar Edom? ¿Cuál es la lección que Dios le va a enseñar a Edom por la cual lo va a humillar? Pues ahí lo leímos ya, pero para desglosarlo aquí más práctico, número 1, soberbia, porque fueron soberbios. El versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Número 2, confianza en su ubicación. Confiaron en el lugar en donde estaban, que estaban bien protegidos por el cañón, por las piedras. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea que ahí están confiando en su ubicación. Confianza en sus riquezas. Los siguientes versículos 4 y 5 hablan de los ladrones que van a venir a buscar las riquezas que tiene Esaú escondidas. Entonces confía en sus riquezas. Confianza en sus alianzas. También el versículo 7 que dice, todos tus aliados te han engañado. Dice que tenía puesta su confianza en las alianzas. Como nada me va a pasar porque tengo muy buenas alianzas. Confianza en su ejército. Cuando habla en el versículo 9, dice, y tus valientes, oh Temán, los valientes son los hombres que salen a la guerra, los que van al ejército, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Violencia. En el versículo 8 también habla de las personas que son muy inteligentes. Entonces, el ejército también contempla personas muy, muy inteligentes, muy capaces para las estrategias. Versículo 10 habla de por la injuria o violencia. La palabra injuria tiene que ver con violencia, o en el original del hebreo es violencia, violencia por maldad, y también ese es algo que Dios le está recriminando. Jactancia, en el versículo 12 nos habla sobre la jactancia. Luego dice que se alegraron por la desgracia ajena, porque les dio mucho gusto eh,
que Israel estuviera sufriendo, ¿no? Por todo el rencor que traían, como diciendo, ay, estás pagando ahora sí por haber robado la primogenitura y tu Dios te va a desechar porque hiciste las cosas como no debiste. Pero bueno, la promesa era para que el mayor sirviera al menor, en este caso Esaú tenía que servir a Jacob y Esaú fue el que se rebeló y el que no quiso hacerlo. O sea, eso ya estaba anticipado. Esaú no quiso cuadrarse, Esaú no quiso reconocer la autoridad de Dios y fue por eso que pues tuvieron que alejarse y tuvieron que acumular todo esto. Si se hubieran arrepentido desde el principio, hubieran aceptado, todo el rencor y todas estas características negativas no se hubieran acumulado, pero aquí ya estaba al borde y seguro el día de hoy pues siguen incrementando, ¿no? Entonces, aquí está la reflexión sobre donde les decía que se van a dar cuenta si ustedes pertenecen a Edom o vamos a comenzar, a hacer un nuevo comienzo. A partir de hoy, ¿a quién quieres pertenecer? ¿A Edom o a Israel? Bueno, aquí están las características de Edom por las que va a ser juzgado y fíjate muy bien que o no las tengas o que estés trabajando o que seas consciente de que tienes que trabajar para erradicarlas de tu vida. Eh, Hay unas que podemos ver incluso en nuestros días. Mucha gente confía en su ubicación, por vivir en cierto lugar o en cierto estatus social. Creen que, o sea, que no va a pasar nada malo solo porque están en cierto lugar. También mucha gente hoy en día confía en sus riquezas, creen que eso los va a salvar de la calamidad, de la tribulación. Mucha gente que está preparándose para el fin de los tiempos con provisiones, o sea, no digo que no esté bien, pero el hecho de poner tu confianza en las riquezas, pues aquí estamos viendo que Dios se va a encargar de que se pierda, se rompa esta confianza en las riquezas. Confianza en sus alianzas. También mucha gente o gobiernos o grupos de personas confían en que por sus alianzas podrán ser salvados y ahorita vamos a ver de qué, porque habla la segunda sección del Día del Señor, pero por ahora estamos repasando en qué podemos confiar que no sea Dios en esta vida material que, que está mal de acuerdo a la perspectiva divina. Confianza en su ejército, también confiar en que el ejército, que la protección que tú puedes tener por tu propia mano te va a salvar. Eso también lo está señalando Dios. Violencia, por supuesto, violencia derivada de la maldad. Jactancia, también creerte que eres más que otras personas y esto también tristemente dentro de los que estudiamos la Biblia y los que decimos seguir a Dios, todavía hasta nuestros días encontramos mucha jactancia en decir, es que yo sí obedezco, es que yo sí hago, es que yo sí soy del pueblo de Israel o sí soy escogido o yo sí hago esto y por eso entonces, jactancia nos recuerda simplemente que creemos o nos sentimos superiores a otros seres humanos cuando en realidad todos somos iguales. Y por último, alegría por la desgracia ajena, y yo creo que eso sí lo podemos vivir más en nuestro día a día, en donde alguien que no nos cae muy bien le empieza a ir mal y luego decimos, ah, qué bueno, como que nos hace sentir bien. Pues eso también está mal para que lo contemplemos. Y por si queda duda de que, oye, pero estas características aplican a Edom, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, pues aquí está la palabra Edom en hebreo y de manera muy coincidental, la palabra Edom es muy similar a la palabra Adam, son las mismas tres letras, solo cambia las vocales que antes no existían, pero cambia la pronunciación y Edom pues es el juicio el que se está haciendo aquí, pero también nos hace ver que con la similitud que tiene, ¿alguien se acuerda qué significa Adam? Hombre, Hombre, hombre y hace referencia al ser humano. O sea que las características de que Dios está juzgando aquí directamente en Edom son características que
en general aplican para toda la humanidad, para cualquier hombre, para cualquier ser humano. Entonces, es lo que les digo, que hay que estar muy atentos a que siendo de la humanidad no tomemos estas características, porque al final van a ser juzgadas. ¿Y cuándo van a ser juzgadas? Pues esa es la sección siguiente. Eh, Sin duda habrá juicio en nuestro día a día y como vimos en el libro de Proverbios, muchas acciones tienen reacción inmediata y pareciera que se nos juzga en el momento, pero bueno, recibimos lo que cosechamos, ¿no? Es un principio bíblico también, que lo que siembras cosechas. Pero para como sumatoria, así como gran final, va a haber un día en donde estas características van a ser juzgadas de una vez y para siempre, o sea que van a ser erradicadas, se van a borrar en lo que se conoce como el Día del Señor. Esta es la segunda sección, versículos 15 al 21, y el subtítulo aquí en la Reina Valera 1960 dice la exaltación de Israel. Entonces, por un lado tenemos Edom, que ya vimos, como les dije al principio, y por otro lado tenemos a Israel, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer o cómo podemos pertenecer a Israel o qué podemos hacer para recibir el día del Señor. Así que aquí voy a tener muchas citas que necesito que me ayuden si quieren, y si no, pues yo puedo leer, si no les aburre mi voz. Pero la primera cita nos va a llevar hasta el mero principio de toda la Biblia, eh, para que vean que incluso un libro tan pequeñito tiene contenido tan profundo. Ari, si tú me ayudas a leer Génesis 1 del 1 al 5, para ver qué dice. Ujú. Mm, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo a Adonai que exista la luz, y la luz llegó a existir. Adonai consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Perfecto. Ya todos en este grupo, o la mayoría, sabe que de aquí se toma la creencia bueno, el conteo de días de fue la tarde y la mañana, o fue la noche y la mañana, ¿no? Entonces, un día, estamos hablando sobre el día del Señor. Entonces, un día, a como lo conocemos, tiene dos partes, ¿cierto? Tiene la noche, o sea, empieza con oscuridad, pero después sale el sol y es la mañana. O sea, que un día tiene de ambas cosas. Y algo muy interesante también que me pareció es que en el versículo 4, que dice que Dios creó la luz y luego la separó de las tinieblas, o sea, que hizo separación entre la luz y las tinieblas. Y esto es interesante porque vamos a ver lo que nos dice en el siguiente texto, Isaías 2:12. Aquí les voy a poner citas, no las vamos a leer todas porque sería muchísimo tiempo y serían muchas, pero aquí están las citas en donde se menciona el día del Señor, por si quieren ir a estudiar más. Nosotros vamos a leer las citas que están en azul clarito. Ahí sí alcanzan a ver la diferencia. Así que si hay alguien que me ayude a leer Isaías 13 del 6 al 13, creo que solo recuerden esto, que Dios separó la luz y las tinieblas en el primer día. Y vamos a leer Isaías 13, por favor. Si alguien me ayuda, y si no, ahorita yo aquí lo abro. Venga, Gina. Ujú. 13, Aullad porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar, en la indignación de Yahweh de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Gracias, Gina. Pues aquí Isaías nos está diciendo que el día del Señor es un día terrible, un día de caos, un día de oscuridad. Incluso dice que el sol no va a dar su luz. Eh, y pues si lo dividimos igual el día como primero oscuridad y luego luz, entonces estamos hablando de la primera parte del día. O sea, el comienzo del día del Señor va a ser con oscuridad, va a ser con caos. Y si seguimos, bueno, Jeremías 46:10, Ezequiel 13:5, Ezequiel 33, todo el libro de Joel habla sobre el día del Señor, Amós 5:18 al 20. Bueno, ahí están las citas, todo el libro de Abdías, Sofonías 1, y nos vamos a Zacarías 14, del 1 al 9. Si alguien me puede ayudar, ahí vamos a ver un poquito de ambas partes venga, Ari, ambas partes del día del Señor. Ujú. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de sus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día podrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Eh, Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judea. Entonces vendrá el Señor, mi Elohim, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Adonai, y su nombre será el único nombre. Gracias, Ari. Pues esta porción que leímos ahorita habla justamente del día del Señor. Ya sé que todavía no llegamos a Zacarías, lo vamos a ver más adelante, quizá más a detalle, pero si no, aquí Zacarías nos está dando una muy buena descripción de lo que sucederá en el día del Señor. Y lo que me parece clave de este pasaje es que eh, dice que reunirá todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. O sea, que en realidad sí van a lograr hacer daño a Jerusalén y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea que habrá quienes sí se queden en el pueblo, digo en la ciudad, pero aquí está hablando de pueblo, o sea, no está hablando de algún grupo de personas, sino del pueblo, los que son del pueblo, aquí pareciera ser que son los que, como describe Apocalipsis, que guardan el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos, que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Y dice que después, o sea, esta es como la parte de oscuridad del día del Señor. Dice, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de las batallas. En el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y ya nos empieza a describir lo que va a pasar.
Pero curioso que comparado con Génesis 1, que leímos ahorita, 1:4, dice, será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Eh, y dice el versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, o sea que como la separación que hizo de luz y oscuridad en la creación, como que se va a volver a hacer caos y va a comenzar una nueva creación. O sea, esta es la referencia que hace aquí, como hay tanto caos, va a haber tanto caos que va a ser, va a ser necesario rehacer la tierra. Y por eso hace esa referencia, bueno, es mi creencia, que por eso hace referencia a que no habrá esta división clara de luz y tinieblas, como la hizo en Génesis. Y dice que sucederá que al caer la tarde habrá luz, o sea que aquí ya, aunque sea la tarde, o sea, aunque se meta el sol, de todos modos va a seguir habiendo luz. Entonces esto nos hace saber que el día del Señor empieza con oscuridad, pero después ya va a haber luz y dice pues que será rey sobre toda la tierra. Ya en ese día se va a establecer Yeshua como rey sobre toda la tierra y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. O sea que ahí ya es el desenlace de la historia. ¿Y qué tienen que decir el Nuevo Testamento o los apóstoles acerca del Día del Señor? Ahí están las otras citas, pero si me acompañan a Primera de Tesalonicenses 4:19 al 5:11, este lo voy a leer yo y ahorita queda una cita más si alguien me ayuda a leerla. De hecho, se las pongo de una vez por si la quieren leer. Ay, se me olvidó ponerla en azulito, pero esa también la vamos a leer la última. Segunda de Pedro 3, del 10 al 18. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 19, perdón, ahí no es 19, porque ni siquiera tiene 19 versículos, es del 13. Ahorita lo corregimos, pero ahí anótenle 4:13 al 5:11. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. La venida del Señor es una referencia al día del Señor, pero en la parte brillante, ya en la parte de luz. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y hasta aquí leo porque este texto creo que lo conocemos muy bien todos y nada más cabe mencionar que es un texto que está hablando justamente del día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces quiere decir que no vamos a saber cuándo. Aquí nos va a revelar por qué se dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea que va a haber gente que va a creer que hay paz y que hay seguridad y que entonces va a venir como ladrón en la noche, que entonces les va a caer de sorpresa. Esto es de las personas que no están, como dice el versículo 2, vosotros sabéis perfectamente, no, perdón, el versículo 1 acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, que no se dejan llevar o que no siguen el calendario divino, sino que pues andan haciendo otras cosas. Y por eso el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas porque estamos iluminando nuestro camino con la luz de la palabra, sabiendo cuándo son las fiestas, cuándo son las ocasiones. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Perdón, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es la esperanza de salvación? Pues la que ya vimos ahorita a final de Abdías y de la que nos habla esta sección 2, que a pesar de que haya destrucción y que haya caos en el día del Señor, habremos algunos que, y bueno, lo que tenemos que pedir es que seamos considerados o contados como dignos de estar ahí. eh, y la clave está muy sencilla. Si vemos cuáles son las características, en resumen, las características de Dom son la falta de humildad o la soberbia. Entonces, el castigo va a venir para la soberbia. Y si tú de por sí ya en esta vida estás trabajando para no ser soberbio, entonces no va a haber motivo para que seas juzgado, o sea, no va a haber motivo para que recibas el castigo del juicio. ¿Cómo puedes librarte de la soberbia? Ese es el misterio. ¿Cómo puedes librarte de la soberbia? La única respuesta para librarte de la soberbia es seguir el ejemplo de nuestro Mesías, reconocer que nuestro Mesías es quien marca el camino. ¿Y cuál es el camino que él marcó? Pues la obediencia a los mandamientos. Entonces, ya hemos visto que los mandamientos o la Torah son una guía esencial para amar, para aprender a amar, para aprender a servir a los demás. Pero también dentro de los mismos, o sea, dentro de la misma definición podemos agregar que es una guía para contrarrestar la soberbia. Es un instructivo para que aprendas a ser humilde. ¿Por qué aprendes a ser humilde con los mandamientos? Porque no actúas en tu propia opinión, no eres sabio en tu propia opinión, no actúas de acuerdo a lo que tú crees o descifras o lo que tú consideras que es lo mejor, sino que le cedes el control a Dios y obedeciendo sus instrucciones reconoces que Él es la autoridad y de esa forma pues ya no eres soberbio, sino que eres humilde porque estás haciendo lo que se te dijo, estás actuando como siervo, como Obadia, como siervo del Señor y estás dejando de actuar como siervo tuyo o como creyéndote que eres un rey. Y bueno, continúa diciendo Pablo aquí en Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la salvación viene a través del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, no importa si nos morimos en el intento o si estamos todavía en el día del Señor de pie o estamos vivos en ese día, no importa, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y aquí está lo que pretende hacer este grupo de estudio de Teens y lo que deberíamos de hacer en nuestras casas y en nuestras comunidades, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aunque haya guerra, aunque haya rumores de guerra, nosotros animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. Por último, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, si alguien ya lo tiene por ahí, y si no, igual es un texto clave que nos dice qué es lo que hay que hacer mientras, y que también nos presenta el día del Señor. Bueno, lo voy a leer solo porque ya lo encontré. Dice segunda de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De dónde saca esto Pedro? Pues de Abdías, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de todos los profetas que ya leímos, y Pedro llega a esta conclusión, y bueno, más que conclusión, solamente lo cita. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de lo pasajero que es la vida. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán?
Esto es lo que va a pasar con la vida material. Recordando el versículo de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. O sea que no importa que esto pase, confiamos en la promesa de que todo se va a rehacer, todo, va a ser una recreación, que como vimos en Zacarías, que va a haber como una reestructura como en el principio, como en Génesis. Angeline, ¿quieres agregar una pregunta o un comentario? No se escucha, Angeline. Tienes tu micrófono apagado. Ah, bueno, bajo su manita. A ver si nos escribes en el chat. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, ¿qué es lo que hay que estar haciendo como israelitas? Haciendo división entre lo bueno y lo malo, o sea, vamos a marcar una división aquí entre la conducta de Edom y la conducta de Israel y vamos a tratar de definir qué es lo que vamos a hacer como Israel, a diferencia de lo que hace Edom o la humanidad. A diferencia de lo que hace la humanidad, ¿qué es lo que debe hacer Israel? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estamos esperando que se cumplan las profecías. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. No significa que vayamos a lograr ser perfectos, pero ese debe de ser nuestro objetivo, el estar sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, o sea, por qué hay que desarrollar paciencia? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué hay que, de hecho, ahí habla Pedro unos versículos antes, en el versículo 8, y el inicio del capítulo está hablando de que muchos están jactando, de que dicen, ay, ya dice Dios que viene y que va a juzgar la maldad y nada más no viene. Y entonces dice Pedro ahí mismo en el versículo 8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces es como el tiempo es relativo y lo que está diciendo es que el punto es trabajar en nosotros paciencia. ¿Por qué nos está haciendo esperar tanto? Para desarrollar paciencia, que la paciencia nos va a llevar a la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, que lo que leímos ya en Tesalonicenses. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿En qué puedes caer si caes arrastrado por lo que la humanidad trae como conducta? Pues en los errores que vimos en la diapositiva anterior de Edom. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí es donde les decía, les hacía la referencia al principio del versículo que habla de crecer en el conocimiento. Entonces, les decía que este paso, este estudio por los libros de la Biblia me ha ayudado muchísimo a incrementar el conocimiento como nunca antes. Y esta es como la importancia de que así sea para ustedes también, de que también ustedes incrementen el conocimiento, pero no solo el conocimiento, dice que también es importante crecer en la gracia, o sea, que lo que voy aprendiendo, lo que voy metiendo a mi cerebro, lo aplique como gracia, a manera de gracia, que lo aplique, porque todo el conocimiento de la Biblia lo que tiene que producir en nosotros es ser instrumentos de gracia, de la gracia de Dios, que nos perdonó siendo pecadores, que nos perdonó estando alejados, siendo como Edom, y que nos permitió una puerta de acceso, que es Yeshua, para poder cumplir con las características de Israel. O sea, dejar de ser Edom para convertirte en Israel. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Y eso es lo que dice, ahí terminamos, solamente encajando esta pieza con el resto de las piezas del rompecabezas. Hemos visto hasta ahora que la desobediencia nos aleja de Dios y la obediencia nos acerca, y aquí lo que confirmamos es que hablando, Abdías es un libro que habla de una profecía que vendrá a futuro, un día que vendrá a futuro, y dice que la desobediencia nos hará caer, así es como encaja este libro, la desobediencia que resumimos hoy como soberbia, orgullo y toda esta conducta edomista. La desobediencia o el edomismo nos hará caer, pero la obediencia o el ser israelita, el buscar obedecer a Dios, nos librará. ¿De qué nos va a librar? Del juicio en el día del Señor. Ya sea que muramos en la tribulación o no muramos en la tribulación, bien lo dijo Pablo, ya sea que durmamos o velemos, el chiste es que cuando haya la resurrección, si ya estamos muertos, no significa que nos vamos a salvar de la muerte física, significa que nos vamos a salvar del juicio. Eso es lo que quiere decir. La obediencia nos librará del juicio, de la segunda muerte. Pues hasta aquí la pieza de hoy y gracias por permanecer. Los que prendieron su camarita, gracias por hacerme saber que no se quedaron dormidos, y los que no, pues espero que al menos se despierten para la actividad que tenemos ahorita. Yo no me quedé dormida, lo que pasa es que bajé a desayunar con mi mamá. Ándale, pues. Por eso no prendí la camarita. Está bien. Estuvo bueno el sueño, amigo, gracias. Y esto, Qué sí buena estuve a punto currucada me diste. sí estuve a punto de quedarme dormida, pero mi mamá justo cuando estaba Ay, quedando pero dormida, ya mi mamá vino por mí eso. para bajarme a desayunar. Era de broma y ya te ventaneaste, Cami. Híjole. Eo, gracias por venir Oye, por mí Fer, porque casi me quedo dormida. Adiós. pues Bye. muchas gracias por la clase, amigo. Estos profetas chiquitos, bueno, chiquitos entre comillas, ¿no? De repente se sacan ahí sus lecciones que dices, ay, está bueno. Es que pasa mucho que de estos profetas hay una cita conocida sobre todas y de repente pues no te acuerdas cuál es, ¿no? O hablamos de ellas y de repente dices, ah, esa viene en Abdías, ah, esa viene en Joel. Entonces, bueno, gracias, amigo. Eh, y bueno, no sé si Rachel, de tu lado estés lista para la actividad que tenemos planeada. No sé si andes por ahí o si te damos incluso un minutito más, tú nos avisas. ¿Te agarramos peinándote? Sí, literal. Sí, estuve por aquí, estuvo muy buena la clase. Me encantó el corto, pero mucho contenido. Y chicos, les tengo gracias por la clase y les tengo un Kahoot de lo. Yay. Vamos. Espérame tantito, ahorita regreso. Ok, déjame compartir la. Perdón si escuchan a oídos de fondo, es mi perrita. Ok. Bueno, chicos, aquí está bueno, está procesando. Ping. Link rapidito. A ver si mi teléfono me deja conectarme. Vamos a hacer la luchita. ¿Cuál es el código? Ya lo voy a copiar. Lo voy a poner en el chat. No, pero me refiero al código QR. ¿Lo ves? Sí, ya me conecté. Me estoy metiendo. Es que yo no tengo la aplicación porque una vez la descargué y no supe cómo usarla, entonces mejor me meto a la página de web. Lo que tengas que hacer, Cami, para participar. Que la última vez no jugaste. Ah, no, ya estoy pudiéndolo. Es que la última vez lo hice en el teléfono de mi mamá y no jaló. Y a veces nos pasaste.
Ya estoy adentro. Qué bueno, Cami. Oye, Vemos- Rachel, ¿podrías leer las preguntas, por favor? Porque si no, para poder verlas, me pide que me salga del Kahoot y luego ya no me puedo meter y es un rollo. Porfa, Claro que sí. gracias. Vamos, chicos, solamente hay 8 de ustedes. No sé cuántos estamos aquí conectados. No puedo... ¿Tanto ese? Ok, no hay muchos. Solamente hay 11. Faltan 3 de ustedes. Un ratito más. Ok, Ruby. Estuvo súper buena la clase. Bueno, ¿Y el desayuno qué tal, Cami? También muy rico. Yo también no tiene mucho que desayuné. Desayuné los cupcakes que hace mi papá. me están dando hambre. Suertuda tú de que te hacen hotcakes. Yo desayuné un pan con crema de garbanzo. Pero ya mi papá nos lo había prometido el viernes ayer y dijo, y los íbamos a hacer. Bueno, chicos, ya veo que todos están conectados. Hay 11 en la clase. Entonces vamos a comenzar. Y les voy a leer las preguntas. Déjame ver si puedo ver así, mejor. Ok. ¿Quién es el autor del libro de Abdías según la tradición judía? Rojo Esdras, amarillo Abdías, azul Amos o verde Joel. ¿Quién es el autor de este libro de Abdías? Ok, la mayoría, déjame ver si la mayoría la sacó bien. Entonces vemos que hay en el primer lugar también es velocidad, chicos. Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué significa Abdías? Rojo, salvación de Dios. Amarillo, siervo del Señor. Azul, bendecido por Dios. O verde, juicio de Dios. Quise poner juicio, pero bueno. Creo que es verde. ¿Qué significa Abdías? Ok, entonces lo vimos en las primeras diapositivas, que significa siervo del Señor. Por dedazo me puse verde y quería poner amarillo y me fue por dedazo. No te preocupes que puedes alcanzar, puedes seguir sacando buenas preguntas o respuestas. Veo que cambió y ahora Irving está en el primer lugar y en Sí, segundo lugar. es que se tardó mucho en aparecer en tu pantalla, Rachel. Por eso no sabía cuál Sí, poner. Sí, sí, perdón. yo tampoco. Y yo, ¿qué pasa? No sé, creo que el Wi-Fi nos saboteó. Qué Ok, mal. vamos a ver la tercera pregunta. Ok, ¿cuál es el nombre de Abdías en hebreo? Rojo, Amasía, amarillo, Jacob, azul, Obadiah o verde, Asaf. ¿Cuál es el nombre de Abdías en hebreo? Ok, la mayoría lo sacó súper bien. Vamos a ver, ok, Ari está en el primer lugar y Cristal tiene una racha de 3 preguntas correctas. Ok, verdadero o falso. El libro de Abdías es considerado un profeta mayor. ¿Verdadero o falso? Ok, falso. Es uno de los profetas menores y Fer nos explicó que profeta menor no significa que, o sea, no significa que no tuvo mucho impacto o que fue un fracasado, sino de que su libro, su contenido es más pequeño. Así que muy bien, chicos. ¿De qué se trata la sección número 1 de este libro?
Rojo el día de juicio, amarillo la venida del Mesías, azul bendiciones para Edom o verde acusaciones contra Edom. ¿De qué se trata la primera sección? El rojo. Ok, la primera sección habla de las acusaciones contra Edom. Ok, veo que hubo movimiento, Isaac está subiendo. ¿Dónde está Edom en la actualidad? Rojo Egipto, amarillo Jordania, azul Israel o verde Palestina. ¿Dónde está Edom en la actualidad? En la- Jordania. Entonces, no sé si me equivoqué, pero Fer dijo que Edom estaba en Jordania, que es la actualidad ahorita, ¿verdad? Entonces, vimos las estructuras esas donde hay como casitas en las cuevas y sí, entonces sería Jordania y veo que Ari sigue en el primer lugar. Muy bien, Ari. Ok. ¿Cuáles son las acusaciones contra Edom? Y hay varias respuestas correctas. Alegría, rojo, alegría por la desgracia ajena. Amarillo, violencia. Azul, confianza en su ubicación. Verde, confianza en sus alianzas. Hay varias preguntas correctas o respuestas correctas. Ok, muy bien, entonces todas. Y hubieron, o sea, hubo mucho más respuestas correctas, pero no me alcanzó. ¿Qué significa Adán? Rojo hombre, amarillo rojo, azul tierra o verde hijo. ¿Qué significa Adán? Una pregunta, eso de lo que Dom, ya saben, se sentía muy superior por la posición en la que estaba de territorio, ¿podría hacer lo mismo que en la actualidad con los que gobiernan los países, por ejemplo, el presidente? Si él supiera sobre esto, él diría, ah, no, yo me voy a salvar porque tengo dinero, tengo influencias y no sé qué. Sí, exacto. Eso mismo, toman esa actitud de que son superiores y hasta se esconden de Dios. Dice que en los últimos tiempos, que los ricos van a tratar de esconderse de la ira de Dios y no van a poder. Ok, entonces, Ari, muy bien. Veo que Isaac sigue en segundo lugar. Citas que hablan del día del Señor, solamente hay dos citas. Zacarías 14:9, rojo, amarillo, Amos 3:1, azul, Isaías 13:13, Amos 12. ¿Cuáles son las que hablan, estas citas que hablan del día del Señor? Ok, muy bien, chicos. No puse Amos para que ustedes como que supieran que eran Zacarías y Isaías. Esas fueron las citas que Fer puso en las diapositivas que hablan del día del Señor. Ok, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Dónde está esta cita? Isaías 13:6 al 13, rojo, amarillo, segunda de Pedro, 3:10 al 12, azul, segunda de Tesalonicenses 4:13 o verde, Zacarías 14:9. ¿Dónde está ese versículo que dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche? Ok, es segunda de Pedro 3:10 al 12. Fue el último versículo, creo yo, que leyó, uno de los últimos. Entonces hay que recordarnos de ese versículo porque está citando a Abdías. ¿Ok? ¿Ok? True or false, verdadero o falso. La desobediencia nos hará caer, pero la obediencia, verdadero o falso. Ok. No sé quién puso falso. Espero que haya sido por error. Ah, me preocupa un poquito. Pero tercer lugar, Irving. Muy bien. Segundo lugar, Isaac Mendoza. Y primer lugar, vamos a ver quién fue.
Ari, muy bien. Y en tercer lugar y cuarto va a ser Cristal y Judith. Muy bien, chicos, gracias por participar. Y Yo me quedé en noveno lugar. lo bueno es que quedaste en un lugar y estás como jugando. Eso es lo bueno. Sí. Muchas gracias por la actividad, Rachel. Y muy bien ese noveno lugar que a mí. Para la siguiente semana 8 y la siguiente 7 y la siguiente 6. A ver cuándo ganas uno. Estaría padre. Eh, Sí. y bueno, chicos, gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias, Fer, por la clase. Gracias, Rachel, por el Kahoot. Y gracias, Gina, por la música. Les agradezco mucho. Creo que al rato voy a ver a Luis, entonces le voy a decir que ya se acuerde de nosotros y a ver cuándo nos comparte una clase o algo. Si tienen algún Sí, mensaje para él, porfa. me lo mandan y se los digo. Ay, Que bueno. ya no sea, que ya no sea tan malo y se acuerde de nosotros. Así le voy a decir. Listo, chicos. Pues me dio gusto verlos, a los que prendieron camarita, saludarlos a todos los demás. Que tengan un excelente Shabbat y primero Dios nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos. Disfruten su Shabbat. Shabbat Nos vemos en un rato. shalom. Bye, Shabbat Bye. Gracias, Shalom. Shabbat Shalom. Bye. Bye Chao, bye. shalom, gracias.